Grabando, perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente. Perdón por los retrasos de unos minutitos. Estaba, eh, no sé, tuve que resetear la computadora, no sé qué pasó. Ok, vamos entonces a retomar la clase que teníamos el martes. El martes nosotros habíamos empezado a hablar de lo que era la estadística inferencial y nosotros entonces habíamos introducido un par de conceptos, que es el de la distribución de densidad de probabilidad, que era entonces una función que nosotros tratábamos de describir la forma del histograma, ¿no? En el caso de la estadística descriptiva. Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo con esta función de densidad de probabilidad, llamada PDF también, y la vamos a llamar PDF para abreviarla, es describir esa forma que tenía el histograma. Y para que esa distribución o esta función sea de verdad un PDF, sea una distribución de probabilidad, tenía que cumplirse una propiedad, ¿verdad? Que era la que llamábamos acá de normalización. Es decir, que la integral de menos infinito más infinito de esa función de densidad de probabilidad tiene que ser 1 para que tenga un significado probabilístico. Y la otra función que nosotros llamábamos era la función que correspondía a la integral entre menos infinito y un valor específico de esa función de densidad de probabilidad. Entonces, esa otra función era la que nosotros llamábamos entonces un CDF, porque es una función acumulativa de, de densidad acumulativa, y lo que teníamos entonces que entender era que, por ejemplo, si yo evaluaba esta función en un valor acá, por ejemplo, de 80, para usar este ejemplo que estaba acá, y teníamos aquí que esto era casi, vamos a suponer que esto fuese 0,98, ese valor lo que indicaba era la integral de la curva de arriba entre menos infinito y justamente ese mismo valor, ¿sí? Entonces la integral, todo el valor del área encerrada bajo esa curva, entre menos infinito y 80, el resultado de esa integral sería lo que nos da a nosotros esta función acumulativa. Entonces, teníamos que recordar que la función acumulativa de probabilidad o la función acumulativa de densidad de probabilidad, lo que nos da a nosotros es la integral entre menos infinito y un valor, ¿sí? Entonces, a esta función es lo que nosotros llamamos CDF, y a esta función que está acá es la función que nosotros llamamos el PDF, ¿sí? Em, Ok, y esas dos funciones son importantes porque son funciones que vienen preprogramadas en distintos software comerciales o software libres. Un segundito para prender la luz, a lo mejor se ve mejor, sí. O software libre. Entonces, teniendo eso en mente, también nosotros habíamos dicho de que yo podía tener múltiples dimensiones, es decir, yo podía tener no solamente una función sobre una variable x, sino por ejemplo sobre un par de variables x, y de esa manera, pues entonces la normalización también se tenía que cumplir, de tal manera que entonces la integral en todo el dominio donde esa función vive tiene que ser igual a 1. Y de esa manera siempre la función de densidad de probabilidad tiene que estar normalizada. Ok. Em, una vez que nosotros tenemos estas funciones de densidad de probabilidad que están normalizadas, vamos a volver aquí a una sola variable, que es esta función p que está acá, p de x. P de x es el PDF. Nosotros podemos empezar a definir los momentos tal cual como lo hacíamos en la estadística descriptiva. Entonces tenemos, por ejemplo, los momentos generales, que están descritos de esta manera, y se expresan como la esperanza de la variable elevada a la r, donde r puede ser cualquier entero, ¿sí? Entonces r puede ser 0, 1, 2, 3, 4. De tal manera entonces que si yo tengo acá la esperanza solamente de x, estaría hablando del valor medio de x, y correspondería entonces solamente a la integral de p de x, de la integral de x por la función de densidad de probabilidad a de x, ¿sí? Esto sería el valor
medio de esa distribución P de X. Y si yo quisiera ahora los momentos centrales, entonces esos momentos centrales vienen descritos de una manera similar, de tal manera que, por ejemplo, la varianza de X, la varianza de X, yo la puedo expresar como X menos mu al cuadrado, porque la varianza es cuando este R que está acá está elevado al cuadrado, es el segundo momento central, por la función de densidad de probabilidad por X. ¿Sí? Esto sería la expresión de la varianza para cualquier función de densidad de probabilidad P de X. Y después también yo puedo extender estos conceptos, ¿verdad? A cualquier, fíjense que estas integrales siguen como un patrón, ¿no? Estas integrales yo tengo aquí la función de densidad por el de x, la función de densidad por el de x, la función de densidad por el de x, y lo que me queda acá del lado izquierdo simplemente es lo que va en la esperanza, ¿no? Entonces la esperanza de x sería colocar acá el x, la esperanza de esto sería colocar eso acá adentro, y de esa manera, llevándolo, digamos, a un caso genérico, la esperanza de alguna función, cualquier función que yo quiera, que dependa de la variable x, yo también la puedo computar de esta manera, ¿no? Así que es, digamos, meramente una, una extrapolación o digamos, una generalización de estos momentos estadísticos cuando yo estoy trabajando en el continuo. Ok, con variables continuas. Entonces vamos a ver que esta función p de x, es decir, los PDFs, pues tienen, digamos, hay distribuciones que son ya muy conocidas y vamos a ver un poquito a qué se refieren o a qué nos referimos o cómo podemos entender nuevamente estas distribuciones, pero ahora en este contexto de, de distribuciones que son continuas. Entonces, primero tenemos una distribución que llamamos distribución normal, perdón, una distribución que llamamos uniforme, perdón, me equivoqué. Y la distribución uniforme es una distribución cuyo PDF, y lo voy a colocar a lo mejor aquí para que se vea en rojo, y aquí me equivoqué nuevamente. Este sería el PDF de esa distribución, o sea, esta sería la función de distribución, la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Esto que está acá abajo sería el CDF, ¿sí? Sería la función de densidad, de la función acumulativa de probabilidad. Y lo que yo estoy graficando acá abajo, ¿sí? Son justamente el PDF y el CDF. De tal manera que aquí yo me equivoqué, esto no lo he corregido, tengo que hacerlo. Esto es sencillamente el PDX, ¿sí? Es ese PDX. Entonces, lo que estoy graficando aquí, esto es el PDF, esta es la función de densidad y este es el CDF. Por ahorita me interesa hablar del PDF nada más. Y si ustedes se fijan, entonces el PDF es una función que viene aquí como 0, aquí tiene un salto, aquí viene entonces con un valor específico, tiene un salto y esto sigue en 0, ¿sí? Y ese valor específico, bueno, tal como nos lo dice esta ecuación, es de 1 sobre beta menos alfa, donde beta y alfa corresponden entonces aquí a los valores que definen dónde termina esa distribución uniforme. Entonces, fíjense aquí lo primero que vale la pena mencionar. Vamos a olvidarnos del CDF por ahora. Vamos a olvidarnos del CDF. Aquí lo que vale mencionar es que esta función de densidad de probabilidad está descrita en función de la variable x, obviamente, ¿sí? Porque es la que me va a describir recuerden que esto es la representación del histograma, pero la forma que tiene la función va a depender también de ciertos parámetros. En este caso, va a depender de alfa y va a depender de beta, ¿sí? Y estos son parámetros de esa función uniforme. Pero esos parámetros no necesariamente me dicen a mí cuál es la media, cuál es la desviación, cuál es la varianza, cuál es el coeficiente de variación de esta distribución. Yo simplemente lo que estoy haciendo es, me estoy colocando arbitrariamente una función que tiene una forma, que esa función cumple con la normalización, y ahora si yo quisiera saber cuál es el valor esperado
o la esperanza de la variable x, asumiendo que esa distribución en particular, yo tendría que colocar esa función acá arriba en estas integrales y proceder a hacer esas integrales. Entonces yo voy a hacer esto solamente para la distribución uniforme, para que ustedes, para como plantear un poco el tema, ¿no? Y lo voy a hacer acá. Y de hecho, permítanme aquí esto limpiarlo un poco para, para, para que se entienda. Entonces, yo estoy interesado, esta es mi función de densidad de probabilidad, esta que tengo acá. Esta es mi función de densidad de probabilidad. Y yo ahora quiero el valor medio. Es decir, yo quiero encontrar cuál es la esperanza, y de hecho esto lo voy a hacer aquí un poquito más delgado. Yo quiero encontrar cuál es la esperanza de la variable x, entendiendo que esa esperanza es entonces, según las ecuaciones anteriores, es la integral de x por la función de densidad de probabilidad a de x, ¿sí? Entre menos infinito y más infinito. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que sustituir ahora mi función. Es decir, esta función la tengo que colocar acá y hacer esa respectiva integral. Entonces, si uno hace eso, uno se da cuenta primero que esa función solamente vive entre alfa y beta. El resto es cero. Entonces, lo primero que yo noto es que esto va entre alfa y entre beta. Después yo tengo la variable x y la función, bueno, es una variable que es constante, que es beta menos alfa. Y esto es a de x. Como eso es una constante, sale de la integral y entonces yo puedo seguir mi procedimiento acá y yo puedo decir que esto va a seguir siendo 1 beta menos alfa y me sigue quedando la integral alfa beta x a de x. Y la integral de eso, yo sé que esto es súper fácil, pero bueno, que es importante notarlo. Esto es x2 entre 2 evaluado en alfa y en beta. Eso quiere decir que esto sería beta menos alfa por beta cuadrado menos alfa cuadrado, ¿sí? Y si yo puedo, un segundito que me llegó un intruso al acá a la oficina. Denme un segundito, ya vengo. Perdón por la interrupción. Ok, volvamos. Entonces, una vez que yo tengo acá esta expresión, bueno, yo aquí puedo trabajarla incluso un poquito más. Y yo puedo decir que esto es beta más alfa. Esto es beta menos alfa. Esto se divide beta menos alfa. Aquí me comí un 2. Me faltó un 2 arrastrado de acá. ¿Sí? Que sería este 2 de aquí. Y por lo tanto esto es un 2, este se me cancela con esto. Y finalmente yo tengo entonces que el valor esperado de x es beta más alfa sobre 2. ¿Sí? Y aquí yo entonces encuentro la manera de relacionar alfa y beta con el valor esperado de x para esa distribución uniforme. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer exactamente lo mismo, el mismo tratamiento con las varianzas para poder encontrar cuál es la varianza. Por ejemplo, cuál sería, ¿sí? El valor esperado de x menos mu al cuadrado, asumiendo que mu es el valor esperado de x. Esto es la varianza, ¿sí?
yo voy a llamar a esto, en vez de esa manera, la voy a llamar así, la varianza de X, y yo tendría entonces que resolver la integral respectiva, ¿sí? Voy a copiar aquí la integral solamente para que sepan de qué estoy hablando. Tendría que integrar esto de menos infinito a infinito, de x menos mu al cuadrado, por, por la función de densidad de probabilidad a de x. Tendría que ser esa integral. A ver cuál es el resultado de la varianza en función de alfa y beta. ¿Sí? Cuando ustedes hacen esa integral, no la voy a hacer, pero es el mismo procedimiento. Cuando ustedes hacen esa integral, se van a dar cuenta que eso es beta menos alfa sobre 12, esto al cuadrado. Entonces acá yo puedo decir o yo puedo empezar a relacionar, ¿sí? Yo puedo empezar a relacionar para una función específica y la variable sobre la cual está actuando, que sería la variable x, yo puedo saber la relación de los parámetros que utiliza esa distribución respecto a la media de x, la varianza de x, o cualquier otro, el skewness, la kurtosis. Pero en general a nosotros lo que nos va a interesar es de si estoy trabajando con una variable x, me va a interesar la media, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y el coeficiente de variación, que es la división de la desviación entre valor medio. ¿Sí? Entonces, para este caso en particular, voy a borrarlo, igual esto queda grabado, recuérdense que esto queda grabado, lo pueden volver a revisar en detalle. Entonces, lo importante acá, y voy a borrar esto otra vez, si me permiten aquí. Okay. Es comprender, ¿verdad? Que esta distribución tiene dos parámetros, alfa, beta, y que esos parámetros alfa, beta, yo los puedo relacionar al valor esperado de la variable x y a la varianza de la variable x. Y yo para relacionarlos tengo que resolver las integrales que están arriba, ¿sí? Si ustedes tienen dudas o quieren encontrar estas relaciones, típicamente esto está súper documentado. Hasta en Wikipedia. Ustedes ponen distribución uniforme y van a encontrar cómo se relaciona alfa beta con sus valores medios, o sea, con la varianza de x, con el valor medio de x. Entonces, ¿qué sucede ahora cuando yo realizo esta integral? Bueno, cuando yo realizo la integral para encontrar el CDF, que es esta ecuación que está acá, pues yo me doy cuenta pues que esa integral pues evidentemente es una línea recta y tiene esas características, donde termina en alfa y empieza en alfa y termina en beta la pendiente. Y va desde 0 a 1. Ok, bueno, de aquí no hace falta hablar mucho más porque esta es una distribución súper conocida. Vamos a hablar de la distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, en la distribución gaussiana, este sería el PDF de la distribución, ¿sí? Esto sería el PDF, la distribución como tal gaussiana, y esta es la función acumulativa, el CDF, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero del PDF. Entonces, el PDF, si nosotros nos damos cuenta, ese PDF depende de algo que se llama mu y de algo que se llama sigma. Yo no sé todavía el significado de mu y sigma. Yo lo único que sé es que para yo describir esa función de densidad de probabilidad, yo necesito definir ese mu, ese sigma, y necesito definir ese mu. ¿Sí? Entonces, para saber cuál es la interpretación estadística de ese sigma y de ese mu, yo tengo que hacer lo mismo. Profesor, disculpe, Sí, el adelante. micrófono le está presentando error. Ya, ok. Vamos a ver si se, si se mejoró ahora. ¿Mejoró? Sí, Sí. Ok, sí, gracias. ya. Entonces, repito, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer? Nosotros ahora tenemos una distribución gaussiana. Esa distribución gaussiana ahora está descrita por esta función, ¿sí? Pero para poder dibujar esa función, yo necesito definir dos parámetros también. Antes definíamos alfa y beta, ahora yo necesito definir
sigma y mu, ¿sí? Entonces yo necesito sigma y mu para poder definir mi función de distribución gaussiana. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué significado estadístico tiene mu y tiene sigma? Entonces, para yo poder responder eso, necesito volver a hacer el mismo procedimiento anterior. Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo necesito decir, bueno, que el valor esperado de la variable x, o sea, la esperanza de x, va a ser otra vez la integral, ¿sí?, de x por la función de densidad a dx. Y ahora yo tengo que colocar entonces mi función acá y realizo mi integral. Y cuando yo realizo mi integral, yo me doy cuenta que al terminar de integrar y hacer toda la manipulación que tengo que hacer, me doy cuenta que esto es igual a mu. Y cuando yo saco la varianza de x, yo me doy cuenta que esa varianza es igual a sigma cuadrado. Entonces, para el caso anterior, y aquí lo voy a colocar esto en rojo, para el caso anterior, nuevamente, lo importante es entender esto. Tengo una distribución que está en función de unos parámetros y después tengo que ver qué es lo que significa, cuál es la relación entre valor medio y desviación o media y varianza en función a esos parámetros. Y aquí me doy cuenta que esa es la relación de alfa beta respecto al valor medio, alfa beta respecto a la varianza. Para el caso de la distribución normal, ahora la relación va a ser esa que tenemos allí. Es decir, que el valor medio de la distribución, o sea, el valor medio de la variable x corresponde a lo que en la función se llama mu y que la varianza de x corresponde en lo que la función se llama sigma cuadrado. ¿Sí? De tal manera, aquí que mu y sigma, cuando son parámetros de esa distribución, esos parámetros yo tengo que entender que no necesariamente todo lo que yo llamo mu dentro de una distribución va a ser siempre el valor medio, ni todo lo que yo llamo sigma va a ser valor medio. Es como que ustedes le colocaran a estos dos nombres distintos. Imagínense que este mu fuese, no sé, fuese alfa y que este sigma fuese beta. Entonces yo lo que tengo aquí que esto sería alfa y este sería beta. Y yo pudiera describir entonces la varianza y el valor esperado en función de ese alfa y de ese beta. ¿Sí? Aquí hay una relación. ¿Sí? Ok. El CDF de esto, es decir, la integral de esa distribución, es la que se coloca acá abajo, donde esta función que está acá es algo que se conoce como la función error. También está preprogramada en un montón de casi cualquier software comercial. Inclusive en hojas de cálculo, en Excel también está. em, y bueno, tiene esa expresión que está allí. No voy a entrar en mucho detalle. Lo que sí me interesa decirles es que en el caso particular, cuando mu es 0 y cuando sigma cuadrado es 1, esto recibe un nombre específico que se conoce como distribución estándar gaussiana. ¿Sí? Y eso es muy importante y va a ser muy importante para nosotros. Entonces, una distribución gaussiana es cualquier valor de mu, cualquier valor de sigma, pero cuando mu es 0 y sigma es 1, yo hablo de que es una distribución estándar gaussiana. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan allí presente. Es un nombre particular de una gaussiana particular. Ok, aquí están, bueno, las figuras, por ejemplo, para las formas que tienen esas funciones de CDF. Esto también, aquí hay otro error, esto es el PDX. Y esto nuevamente es el PDF, y este es el CDF. Y ahí me di cuenta que los títulos están como al revés. Ok. Y bueno, sencillamente, bueno, son distintas formas que adopta esa distribución dependiendo del par de valores que yo les arroje sigma y mu. Sigma y mu.
entendiendo que en este caso sigma y mu tienen analogías directas con los puntos estadísticos de X. Yo sé que sigma es el valor medio y yo sé que, perdón, que mu es el valor medio y que sigma es la desviación estándar. Pero eso ocurre solamente para este caso en particular. ¿Sí? Yo prefiero que ustedes vean este mu y este sigma como dos parámetros que yo necesito obligatoriamente para describir la distribución gaussiana. Ok. Cuando yo hablo de distribuciones ahora de múltiples variables, por ejemplo, gaussianas de múltiples variables, la forma que adopta la ecuación anterior de distribución, o sea, el PDF, es la siguiente. ¿Sí? Es prácticamente igual, la única diferencia es que yo voy a tener acá ahora un vector, porque ese vector va a tener dos variables, ¿sí? Antes yo tenía una sola variable que era x, ahora como esto está en negrilla indica que son vectores, entonces este vector yo estoy diciendo que está compuesto por un primer vector x1, una primera componente x1 y x2, y donde este mu sería entonces un mu1 y un mu2. ¿Sí? Son dos parámetros que yo necesito tener para describir la distribución. Y este sigma que está acá es una matriz, y es una matriz que en este caso es de 2 por 2 porque estoy dando un ejemplo de dos componentes, que va a tener acá el sigma x1 al cuadrado, este va a ser el sigma x2 al cuadrado, y esto va a ser el sigma de x1 por el, agrandarlo, por el sigma de x2 por el rho de x1 por x2. Es decir, que esto tiene una interpretación directa como si fuese una matriz de covarianza. ¿Sí? Y esto aquí es simétrico. ¿Sí? Y esto que está acá es el determinante de esa matriz que está allí. ¿Sí? Pero nosotros nos damos cuenta que eso es una covarianza después que nosotros resolvimos la integral. Es decir, después que nosotros agarramos esa distribución y la colocamos acá arriba en nuestra respectiva integral y realizamos la integral y nos damos cuenta que, el resultado de la integral es justamente la covarianza, ¿no? de nuestra variable aleatoria. En este caso, X. ¿Sí? Entonces, estas matrices, estas distribuciones gaussianas tienen unas propiedades que son bien interesantes, que vamos a hablarlas a lo mejor en la clase que viene, pero se las puedo mencionar, ¿no? Son estas tres propiedades que están acá, estas tres propiedades que están acá, y eso quiere decir que cualquier operación de una distribución gaussiana, ya sea lo que más adelante vamos a ver que es un marginal o una probabilidad condicional, siempre de una distribución gaussiana, siempre va a ser gaussiana. ¿Sí? Entonces, eso es una ventaja, que una distribución multivariable, los marginales siguen siendo gaussianos y que los condicionales también siguen siendo gaussianos. Eso, tranquilo que lo vamos a ver en una o dos clases más, en detalle. Profesor, Ajá, adelante. una consulta. ¿En qué caso se podría aplicar justamente una distribución gaussiana multivariable? Ok, siempre, básicamente. Eso también lo vamos a ver o sea, me tienen que dar un par de clases o tal vez tres clases para poder nosotros introducir un argumento muy fuerte basado en algo que se conoce como teoría de información, que nos va a permitir a nosotros seleccionar qué distribución es la más adecuada para una variable aleatoria cuya información está restringida. Por ejemplo, para traducirlo en palabras, vamos a suponer que yo tengo mediciones de presión y temperatura, un set de datos, ¿verdad? Y yo a ese set de datos le hago una estadística descriptiva. Yo le encuentro los valores medios, las desviaciones y los coeficientes de correlación. Con eso, serían los dos primeros momentos estadísticos, ¿sí? Que son las desviaciones y los valores medios. Y mi pregunta es, si yo conozco de unas variables, conozco solamente sus valores medios, solamente sus desviaciones estándar y solamente los coeficientes de correlación, la pregunta que yo me puedo hacer es,
cuál distribución utilizo para describir esas variables. Y resulta que yo puedo tener infinitas distribuciones que tienen la misma media, que tienen la misma desviación y que tienen el mismo coeficiente de correlación. Entonces, tu pregunta es súper importante porque tu pregunta es, bueno, ¿cuándo selecciono yo un gaussiano multivariable? Y esa pregunta, yo les prometo que la vamos a resolver cuando veamos el capítulo 3, que es teoría de información. ¿Sí? Pero dejarlo en stand-by. No quiero enredarlos con la respuesta porque esa clase es sumamente importante porque es la argumentación del uso de distribuciones gaussianas para hacer propagación de incertidumbre, basándose en teoría de información. Déjamela por ahí anotada y me la vuelves a hacer cuando veamos esto. Listo, profe. Vale. ¿Qué otra propiedad tiene las gaussianas multivariables? Bueno, que cuando yo tengo independencia y correlación, aquí sí son biyectivas, ¿sí? Es decir, que no correlacionado implica independencia y que independencia implica no correlacionado. Eso solamente ocurre para distribuciones gaussianas, ¿sí? Y lo otro que es interesantísimo, ¿sí? Que es interesantísimo para las distribuciones gaussianas, es que yo puedo transformar cualquier distribución gaussiana en cualquier otra distribución gaussiana a través de una transformación lineal. Esto también lo vamos a ver en detalle en su momento, ¿sí? Pero esas tres propiedades son importantes que ustedes las tengan por allí, al menos en mente. Entonces se las voy aquí a como subrayar porque necesitamos volver a esto eventualmente en las próximas 2, 3 semanas. Yo creo que en las próximas 2 semanas, de seguro. Entonces, bueno, ¿cómo se ven estas distribuciones, por ejemplo, esto lo voy a dejar para el MATLAB, tal vez, cuando veamos esto en MATLAB. Voy a seguir en la misma onda, ¿sí? Entonces, voy a recapitular un poquito, ¿sí? Empezamos con las distribuciones uniformes. Esta es la distribución y nos dimos cuenta que metiendo esa distribución en las integrales, yo puedo encontrar la relación de el valor esperado y los parámetros de la distribución, siendo los parámetros alfa y beta para la distribución normal. Para la distribución gaussiana, yo hago lo mismo. Tengo una distribución con una función, yo meto esa función en mis momentos estadísticos, en mis momentos probabilísticos en este caso, y obtengo la relación de los parámetros de la distribución respecto al valor medio y la varianza, en este caso, de la variable aleatoria. Vamos ahora a otro tipo de distribución, que se conoce como la distribución log normal, que es importantísima entenderla porque es una de las más utilizadas en ingeniería. Esta distribución tiene la siguiente función, ¿sí? Es decir, el CDF, la distribución, tiene una función que es muy parecida a la distribución gaussiana, muy parecida. Y esta distribución tiene unos parámetros mu y unos parámetros sigma, ¿sí? Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuál es el valor esperado de la variable x en función de ese mu y de ese sigma para esta distribución? ¿Y cuál es la varianza de esa variable aleatoria x en función de este sigma y de este mu? Entonces, ¿cómo obtengo yo esto? Igual que antes. Agarro mi distribución, la meto en las integrales y resuelvo la integral. Cuando resuelvo la integral del valor esperado de x, es decir, del primer momento central, del primer momento, yo me doy cuenta que ese resultado es el que yo les pongo acá abajo, ¿sí? Eso quiere decir que esto es igual a el exponencial de mu
más sigma cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ese es el resultado que yo obtengo al resolver la integral del momento estadístico. Y cuando yo resuelvo el segundo momento central, es decir, la varianza de x, cuando yo meto esta distribución en la integral, yo lo que voy a obtener es esta expresión que está acá abajo. ¿Sí? Y la voy a colocar aquí arriba para no... La voy a escribir acá arriba. Esto es... voy a escribirlo así. El exponencial de sigma cuadrado menos 1. Poner aquí unos corchetes. Voy a abrir otros corchetes acá y esto va a ser la exponencial de 2 veces mu más sigma cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa, y voy a, es más, voy a volver a la distribución uniforme para hacerme una pregunta distinta. ¿Sí? Voy a volver aquí a la distribución uniforme. Y me voy a hacer una pregunta distinta. ¿Sí? Mi pregunta es, yo conozco de una variable x, por estadística descriptiva, por ejemplo, yo conozco cuánto vale el valor esperado, y yo digo que el valor esperado es 2, lo que sea, 2 PCI. Y yo conozco la varianza de x. Vamos a decir que la varianza es 0.5. Entonces yo digo, bueno, esto es lo que yo conozco, porque yo tengo un set de datos, le saqué la estadística descriptiva y yo tengo ese valor. Entonces yo me pregunto, bueno, si yo quisiera describir ese set de datos como una distribución uniforme, ¿cuál tiene que ser el valor de alfa y beta que yo tengo que utilizar? ¿Sí? Yo necesito saber ahora cuál es el alfa y el beta que tengo que utilizar ahí. Y eso yo lo puedo obtener, ¿verdad? Con estas relaciones, donde yo ahora conozco el E, o sea, el valor esperado de X, la varianza de X, y bueno, y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas para despejar alfa y beta. Y de ahí yo puedo despejar alfa y puedo despejar beta. ¿Sí? Entonces, si pasa lo mismo acá, ¿sí? En el caso de la distribución gaussiana es prácticamente directa, ¿sí? Porque en el caso de la distribución gaussiana, ¿sí? En el caso de la distribución gaussiana, yo digo, bueno, si mi valor esperado medido por estadística descriptiva es 2 y mi varianza obtenida por estadística descriptiva es 0,5, bueno, yo sé que el mu que yo tengo que utilizar en la distribución es 2 y yo sé que el sigma cuadrado que tengo que utilizar en la distribución es 0,5. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, cuando yo utilizo la distribución log normal, ¿sí? Pues yo tengo que entrar a descifrar de acá cómo es el sigma y cómo es el mu que yo tengo que usar. Entonces, si yo nuevamente conozco de estadística descriptiva, conozco el valor esperado o la media y conozco la varianza, yo tendría entonces que entrar acá conociendo el valor esperado y conociendo la varianza y poder despejar de ahí cuál es el sigma y cuál es el mu. ¿Sí? Afortunadamente, acá, yo también tengo una expresión más simplificada para el coeficiente de variación de x. Recuérdense que el coeficiente de variación, no la covarianza, el coeficiente de variación es la división de la desviación estándar entre el valor medio. Y esta expresión, que yo también se las coloco acá abajo, que es esto que está acá, esa expresión es la raíz cuadrada de la exponencial de sigma cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo, ¿verdad?, la posibilidad
de saber la relación que hay entre los puntos estadísticos de la variable aleatoria, que sería mi variable X, la presión, temperatura, lo que sea, y cuál sería entonces el mu que yo tengo que utilizar en esta ecuación y cuál es el sigma que yo tengo que utilizar en esa ecuación, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, en particular, de acá, si yo conozco estas tres cosas, bueno, primero empezando, si yo conozco las dos primeras, yo puedo conocer el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, una vez que yo conozco el coeficiente de variación en particular, yo puedo directamente encontrar cuánto vale sigma. Y una vez que yo tengo sigma, ya yo puedo entrar aquí en la primera relación para saber cuánto tiene que ser el valor de mu, ¿sí? Ok. Si ustedes hacen esos despejes, ¿verdad? Si ustedes hacen esos despejes, en particular, el de mu, el de acá arriba, esto va a ser el logaritmo del valor esperado de x menos el sigma cuadrado, ¿sí? Y esto que está acá es la definición, esto no lo voy a demostrar, esto va a ser un acto de fe. Esto es la definición de la mediana de x. ¿Eso qué quiere decir? Que en verdad mu es la mediana, no la media, la mediana de la variable aleatoria. Entonces, de manera simplificada, ¿sí? Yo también puedo decir que esta relación que está acá abajo, ¿sí? Cuando el coeficiente de variación de la variable es menor a 30%, 40%, yo puedo decir que el coeficiente de variación de x va a ser igual, ¿verdad? Es aproximado a el sigma cuadrado. Entonces, qué es lo que uno usa en verdad? Uno lo que utiliza es lo siguiente. Uno lo que utiliza es, estoy hablando de esta ecuación que está acá, ¿sí? De la distribución. Estoy hablando del mu que hay que utilizar aquí y del sigma que hay que utilizar ahí. La interpretación que usualmente, o la definición que usualmente se le da a ese mu y a ese sigma es que la mediana, sí, vamos a ponerlo así, que la mediana de x es mu y que el coeficiente de el coeficiente de variación de x va a ser igual a sigma. Eso es lo que uno usualmente asume cuando uno está trabajando con funciones log normales. Yo puedo utilizar esta relación, puedo utilizar esta relación que está acá. Cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, si yo tengo un set de datos, ¿sí? Estadística descriptiva, y yo quiero forzar o quisiera encontrar o quisiera describir ese set de datos con una función log normal, yo sé que esta es la función, porque esa es la función log normal, y el mu que yo tengo que utilizar ahí es la mediana del set de datos, y el sigma que yo tengo que utilizar ahí es el coeficiente de variación del set de datos, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, lo que a mí me interesa que ustedes se lleven es esta historia que está aquí, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes comprendan
que este mu y este sigma significan esto para la distribución log normal. ¿Sí? Mientras que en la distribución gaussiana, acá arriba, este mu y ese sigma significan otra cosa. Entonces, en la distribución gaussiana, el mu y el sigma directamente es varianza y valor medio, mientras que en el problema, en la distribución log normal, el mu y el sigma que están en la distribución significan la mediana de x y el coeficiente de variación de x. ¿Sí? Tienen significados distintos. Ok. La distribución gaussiana tiene una interpretación más. ¿Sí? Entonces yo voy a tratar a ustedes me parece que hay una pregunta, perdón. Sí, Felipe. Ok. Profesor, es que pasa que en la parte de arriba donde anotó en verde, escribió que la covarianza es aproximadamente No, el coeficiente de variación. el coeficiente de variación. El coeficiente de variación está al cuadrado y abajo puso cov, que es la covarianza. El coeficiente de variación, pero lo No, puso. coeficiente de variación. Esto es sin cuadrado aquí. Esto es sin cuadrado, me equivoqué, perdón. Eso es sin cuadrado. Ah, ya. Ambos entonces son los coeficientes de variación. Sí, el COB es coeficiente de variación Ok. y la varianza vendría aquí. Es la varianza. Aquí no hay covarianza porque estamos hablando de una sola variable. Ah, ok. Sí. Covarianza, Eso. covarianza solamente uno habla cuando hay dos variables distintas. Y de hecho, la covarianza de una variable con ella misma es la varianza. Entonces, COB es coeficiente de variación. Por eso usualmente lo pongo con unos puntitos. Coeficiente de variación. Para que no se... Es coefficient of variation. Para que no nos confundamos. Aunque es un trabalengua igual. Ok. Ok, entonces, ¿cuál es el acto de fe que yo les voy a pedir si me entendieron lo que dije? ¿Sí? El acto de fe es esto. Que tienen que tener mucho cuidado de saber que el mu que ustedes están utilizando en una distribución log normal es la mediana de la variable aleatoria y que el sigma que se está utilizando en esta distribución es el coeficiente de variación de la variable aleatoria. ¿Sí? Ok. Profesor, Ajá. usted había mencionado que el coeficiente de variación tenía que estar en un rango para que esa aproximación fuera buena. Sí, ¿Eso siempre pasa en general con los variables que uno trabaja? sí. A nivel de Vale, incertidumbre, sí. ya, Porque tú esperarías igual tener variaciones de un 30%, un 40% sobre la media. Entonces tú ya, siempre estás en ese rango. Es difícil que tú tengas un coeficiente de variación, no sé, del 100%. Puede pasar. Pero en verdad, digamos, desde el punto de vista como práctico, es difícil encontrarlo. Porque a uno siempre le interesa encontrar variabilidad sobre procesos que son controlados. ¿Sí? Ahora, es otra cosa si yo estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, el COVID y cómo se esparce, ¿no? Donde ya hay, puede ser cualquier cosa. ya. ¿No? Entonces, Gracias. lo importante es que podemos utilizar o esta relación o si no esta. No es tan complicado, es simplemente darle un poquito de complejidad a esto, ¿no? A esa relación. Ahora, ¿qué es lo que significa una distribución log normal? Esta distribución es log normal. Pero esto tiene digamos, un lado, voy a borrar esto, acá para abrir un poco de espacio, porque esto es lo mismo que está arriba. Esto también lo voy a borrar. Una de las cosas que estamos diciendo es que si x, que es la variable aleatoria, ¿no? Si x se distribuye con esta función,
que es la que estamos llamando log normal, eso significa que si yo ahora estudio el logaritmo de la variable x, es decir, si yo ahora la variable aleatoria x la transformo a un logaritmo, o sea, a través de un logaritmo, y yo ahora llamo a una nueva variable, voy a ponerle la variable x asterisco, y digo que la variable x asterisco es el logaritmo de x, si transformé la variable, y yo ahora digo, bueno, ¿cuál es la distribución de esta transformación? O sea, ¿cuál es la distribución de la variable x asterisco? Resulta que esa variable x asterisco se distribuye de manera normal, es decir, gaussianamente. Lo que estoy diciendo es que entonces la función de densidad de probabilidad del x asterisco va a ser, vamos a ponerle igual que la que estaba acá arriba, vamos a ver cómo estaba anotada, está con el sigma fuera. Okay. ¿Dónde estoy? Aquí. Esto va a ser entonces sigma raíz de 2pi por la exponencial negativa de x asterisco menos mu elevado al cuadrado, todo esto sobre 2 sigma cuadrado. Este y este. Oh, no quise hacer esto. Bueno, ahí se entiende. Ahí se entiende. ¿Sí? Entonces, siendo este sigma y este mu estos mismos que están acá arriba. Y esto genera un montón de confusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá nuevamente? Lo importante acá es que ustedes entiendan que si una variable, en este caso x, se distribuye log normal, ¿verdad? Si esta es la función log normal, ese mu y ese sigma tienen este significado sobre la variable x. ¿Sí? Si yo ahora expreso este problema en un espacio logarítmico, es decir, si yo transformo, yo lo que me doy cuenta es que esa transformación, o sea, la nueva variable x asterisco, tiene una distribución que es gaussiana, pero cuyos parámetros nuevamente están definidos en función del x, no del x asterisco. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, yo puedo trabajar con la variable, ya sea x, que se distribuye log normal, o puedo trabajar con la variable x asterisco, que se distribuye normal. ¿Sí? Esta distribución es la que está acá arriba, esta distribución es la que está acá abajo. Las dos distribuciones dependen de un sigma y un nu, que son los mismos, definidos en función de la mediana de x y la covarianza de x, a pesar que yo esté trabajando acá. Entonces yo puedo tener dos distribuciones. Yo puedo tener una distribución, ¿verdad? Vamos a tal vez dibujarla acá, de x, que esto es una distribución que puede ser, que es log normal, y yo puedo también graficar la distribución de x asterisco. Esta distribución sí sería gaussiana. Mientras esta es log normal, esta función es normal. Esta función depende de un sigma y de un mu. Esta función depende del mismo sigma y del mismo mu. Solamente que son expresiones distintas. La función es una, la función es otra. Porque estoy o trabajando sobre los logaritmos o sobre los valores
digamos, en su espacio físico real. ¿Hay una pregunta? Profe, pero digamos cuando tenemos ahí la función X asterisco, entonces me está diciendo que el mu no corresponde al valor medio de los X asterisco. Correcto, exactamente. No se puede, o sea, tiene que ser El la mu, mediana de X. exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave. A pesar de que yo esté en el espacio X asterisco, el mu es la mediana de X. Y el sigma es el coeficiente de variación de X. A pesar de que yo esté en el espacio X asterisco. Sí. Ahí me surge la duda porque hubiese pensado que efectivamente si yo cambiaba, hacía el cambio de variable al logaritmo de x, ¿cierto? Mi nueva variable era el x asterisco y al pasarla a una distribución gaussiana yo podría haber tomado los parámetros que tiene la distribución gaussiana, o sea, a esa variable x asterisco sacarle la media y la varianza. Sí. Pero no es lo que se hace. No es lo que se hace. Tiene que ser. No. Y te voy a decir por qué. Porque la forma de transformar de una distribución a otra distribución es a través de los CDFs. Voy a ver si... Esto no es fácil de entender. Yo soy consciente de esto. Esto puede parecer un poco enredado. Voy a hacerlo a lo mejor con dos ejemplos que sean más simples. Yo tengo aquí una variable X, ¿verdad? Que se distribuye, por ejemplo, uniformemente. Y yo quisiera ahora, y yo sé que esta variable, ¿verdad? Esto se distribuye, esta es la distribución de X. Y voy a llamarle P0 para asociarla a que P0 significa que es la función uniforme, que en este caso es de la variable X. Yo quisiera ahora, por ejemplo, cambiar el espacio de ese X y yo quisiera encontrar cómo se distribuye X, pero a través de otra variable. O sea, yo quiero transformar X a otra cosa, hacerle una transformación. ¿Qué fue lo que hicimos antes? Antes lo que hicimos fue que transformamos el X asterisco, o sea, el X al X asterisco a través de esta transformación que está acá. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer aquí es venir y decir que yo lo que quiero ahora es convertir esto en una distribución gaussiana. Pero que sean equivalentes, que tengan como el mismo significado. Yo quiero encontrar una transformación que me convierta la variable X en una variable X asterisco, donde ahora esa variable X asterisco se distribuye, voy a ponerle P1, que es de X asterisco, que se distribuye de otra forma. Yo puedo hacer esa transformación. Yo puedo transformar la variable X en una X asterisco de tal manera que en el espacio de X se vea uniforme y en el espacio de X asterisco se vea gaussiana, por ejemplo. Esto no es nada fácil de hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, la forma de hacerlo es a través de las funciones acumulativas. Entonces, uno lo que hace, digamos como a nivel gráfico, para no entrar en cosas tan ocultas, o tan oscuras, mejor dicho, uno lo que hace es lo siguiente. Uno lo que hace es encontrar el CDF de esto. Y el CDF, habíamos dicho, bueno, en este caso era algo así, ¿no? De X, de la variable X. Y aquí estaríamos diciendo que este sería el CDF de la variable X. Para la variable gaussiana, esta variable que está acá, yo pudiera ahora hacer el CDF. El CDF es algo que se conoce como un sigmoide. Sería algo más o menos así, en verdad. Bueno, dibujarlo mejor. Algo como así. Algo así. Y este sería el CDF.
nuevamente, de la variable x asterisco. ¿Sí? Si yo quisiera hacer la relación 1, 1, yo tendría que hacer la relación acá respecto, esto es 0 y 1, porque esto tiene una interpretación probabilística, 0 y 1. Entonces yo tengo que hacer es ese mapeo, ¿verdad? Por ejemplo, yo diría, ¿cuál es el punto? Voy a poner otro color. ¿Cuál es el punto de x que tiene probabilidad 1? ¿Sí? Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el punto de este x asterisco que tiene probabilidad 1? ¿Sí? Y entonces yo tomo este punto, ¿verdad? Y ahora me hago otra gráfica donde yo pongo x versus x asterisco. Y entonces este punto voy a llamarlo, no sé, x0, por ejemplo. Y este que está aquí lo pongo y lo llamo x asterisco 0. Y aquí yo grafico, ¿sí?, el x0 con respecto al x asterisco 0. Y después, bueno, tengo que ponerme aquí en el 0,9. Veo cuál es esta coordenada de x, que la llamo x1. Me paro aquí en el 0,9. Veo cuál es esta coordenada que llamo x asterisco 1. Y yo voy entonces construyendo mi relación entre una variable y la otra. ¿Sí? Estas transformaciones, ¿verdad? En este caso en particular, son transformaciones que son altamente no lineales. En el caso de la transformación de logaritmo, o sea, de una escala, de una distribución log normal, es decir, si esto fuese log normal y esto fuese normal, es decir, log gaussiano y gaussiano, entonces la transformación, esta transformación que está acá, está descrita a través de un x asterisco es igual al logaritmo de x. Pero por eso yo no puedo transformar derechamente esto en esto. Yo tengo que hacer la transformación a través de las funciones acumulativas para que las dos distribuciones tengan el mismo significado probabilístico. ¿Sí? Por eso es que esto no es trivial. Y por eso es que uno se confunde cuando uno está muy tentado de decir, bueno, que transformas, digamos, transformas el mu y también transformabas el x. ¿Sí? Esto es mejor en un primer momento asumirlo así como está. ¿Sí? Nosotros en particular, yo en particular, trabajo siempre con funciones gaussianas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo trabajo, cuando tengo que definir una distribución como log normal, yo trabajo con el log de la variable. De tal manera que yo sé que el log de la variable se distribuye de manera normal. Y de ahí para adelante arrastro puras distribuciones normales, porque son mucho más fáciles de trabajar. Yo espero que cuando veamos el MATLAB quede mucho más claro, ¿sí? Pero esto es tal vez la parte más complicada de estas 2 primeras semanas. Comprender cómo trabajar con la distribución log normal. ¿Sí? Y lo importante, bueno, nuevamente es esto que está aquí. ¿Sí? O yo trabajo con esta distribución, que es la log normal, cuyo mu y sigma son esos, o yo trabajo con mi distribución normal, pero en el espacio, haciendo la transformación de la variable x, donde esta función tiene el mismo sigma y el mismo mu que esta parte que está acá arriba. ¿Sí? Espero que la próxima clase siga teniendo al menos 17 participantes. Esta es la barrera de entrada que tenemos que romper un poquito, pero yo les prometo que nos vamos a ir acostumbrando a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Y bueno, después existen otras distribuciones. Por ejemplo, aquí una distribución laplaciana. Fíjense que esta distribución tiene 2 parámetros, un parámetro que llaman beta y un parámetro que llaman mu. Y bueno, eso tiene entonces, esos parámetros también tienen una relación respecto a la media y la varianza que se las coloqué ahí. ¿Sí?
De hecho, pues me interesa tener esto. ¿Dónde estoy? Acá. No sé si puedo mover esto por acá. Aquí. Por ejemplo, entonces, esta distribución laplaciana, aquí yo tengo la relación, se las coloqué, la relación de esos dos parámetros mu y v respecto a la media y a la varianza de x. ¿Sí? Igual acá abajo tienen entonces esta distribución que es exponencial, que solamente tiene un parámetro que es lambda, y entonces aquí tienen cómo depende lambda desde la media y desde la varianza. ¿Sí? Obviamente, como depende solamente de un valor, yo no puedo, siempre la varianza va a estar casada al valor medio. Y no puedo poner cualquier valor, tienen que estar relacionadas. Y después, bueno, aquí están distribuciones Rayleigh, que también dependen de un solo valor, en este caso un valor que llaman sigma. ¿Sí? Fíjense aquí nuevamente, sigma no necesariamente significa desviación estándar. Ese es el mensaje. Sigma aquí, cuando uno habla de distribuciones, sigma es un parámetro, es una letra. Llámenlo D. Pero la interpretación tienen que conseguirla acá. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá para no sobrecargar tanto. Voy a pausar la grabación